Episodio número 2929. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios. Estamos alcanzando ya este martes 8 de octubre, la curación del ciego, parte 1, en el marco de esta lección número 2, señales de divinidad, con el texto a memorizar de Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Jesús respondió: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Durante toda esta semana hemos estado abordando diversas lecciones. Desde el pasado sábado domingo estuvimos viendo la alimentación de los 5,000. Ayer lunes estuvimos viendo realmente este es el profeta, y para hoy vamos a agotar la parte 1 de la curación del ciego. Obviamente mañana continuaremos con la parte 2 y también recuerden que estamos recibiendo los comentarios teológicos del doctor y pastor Franklin Martí, pero para hoy no envió ninguno, sino que mañana continuamos. Mañana y el jueves posiblemente entonces cerremos ya con broche de oro esos comentarios que también han sido de gran bendición. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina, donde ustedes pueden enviar su pregunta, su comentario o incluso un audio de 1 minuto o menos de 1 minuto diciendo cómo este programa le está siendo de ayuda, de bendición. Recuerden también que a través de esos contactos ustedes pueden seguir apoyando este ministerio. No descansamos, no desistimos de la idea de que este ministerio pueda ser de sostén propio para que de esa manera sea tiempo completo, no solamente las horas que dedicamos voluntariamente a este programa o a producir diferentes audios, sino poder hacerlo como algo fijo, como algo ya como un ministerio de autosostén. Al final del programa estaremos compartiendo cómo usted puede apoyarnos, cómo puede ayudarnos, además de sus oraciones, que son cruciales en este ministerio. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que al poder abrir tu palabra, al poder ver lo que dice la Biblia, no añadamos, no quitemos, sino que seas tú el que nos hables, para que de esa manera podamos dar una interpretación correcta a los textos que vamos a leer y también a la lección en general. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La curación del ciego, parte 1. De inmediato se nos invita a leer Juan capítulo 9, los versículos de 1 al 16, para responder a la pregunta: ¿cuál era, según los discípulos, la causa de la ceguera de este hombre y cómo corrigió Jesús sus ideas erróneas? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Ahora veamos lo que dice Juan capítulo 9, los versículos del 1 al 16. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús:
No es que éste pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre, que se llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos, y me dijo: ve al Siloé, y lávate. Y fui y me lavé, y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Ahí está lo que dice Juan capítulo 9, los versículos del 1 al 16. Ahora sí, respondamos a las preguntas. Primero, ¿cuál era, según los discípulos, la causa de la ceguera de este hombre? Según los discípulos, este hombre era ciego por un pecado de él o de sus padres. Ahora, ¿cómo Jesús corrigió esas ideas erróneas? Jesús corrige las ideas erróneas de que las enfermedades venían por algún pecado en específico, en este caso, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dice Jesús que este hombre nació ciego y también sanó a este hombre. Hay mucho más que pudiéramos comentar, pero obviamente recuerden que esto es la parte 1. Mañana vamos a continuar en la parte 2. Sobre todo esto, los discípulos relacionaron la enfermedad con el pecado. Varios pasajes del Antiguo Testamento apuntan a esa dirección, pero la historia de Job debería haber sido suficiente para demostrar que tal conexión no es siempre el caso. Ustedes recordarán lo que dice Job capítulo 1, que él era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y aún así el enemigo vino y puso enfermedades sobre él. Primero acabó con su familia, pero lo interesante es que la Biblia no nos da la idea, no nos autoriza a creer que las enfermedades vienen como resultado del pecado a nivel hereditario, porque sí, en gran medida las enfermedades que hoy tenemos, muchas son por por nuestra propia cuenta, por nuestras malas acciones, como un resultado de aquello que sería un descuido nuestro. Pero aquí estamos hablando de un hombre que nació siendo ciego. O sea, el asunto es la conexión. ¿Quién pecó, este o sus padres? Jesús le dijo: no, ni él ni sus padres. ¿Por qué? Porque Jesús aclara el asunto sin negar que exista a veces cierta relación de causa y efecto entre el pecado y el sufrimiento, pero en este caso señalando un propósito más elevado, que Dios sería glorificado por la curación.
Hay veces que pasan situaciones que uno dice, pero ¿para qué? O ¿por qué, mejor dicho? La gente se pregunta principalmente cuando ve una tragedia, dice, pero ¿por qué Dios permitió esto? ¿Pero por qué? Es que no siempre hay un por qué, sino un para qué. Y muchas veces está el enemigo tratando de provocar el sufrimiento. Nosotros no tenemos en ningún momento que estar cuestionando y buscándole la quinta pata al gato, como dicen. Hay que esperar que el poder de Dios se manifieste, que la gloria de Dios se manifieste en medio de cada situación y de cada hazaña. Es por eso que esta curación se resalta de manera trascendental, porque Jesús está demostrando que no hay tal cosa. El relato contiene ciertas afinidades con la historia de la creación, cuando Dios formó al primer hombre del polvo de la tierra, según Génesis capítulo 2, versículo 7. Del mismo modo que Jesús hace barro para suplir al ciego de lo que carecía al nacer. Eso es sumamente interesante, cómo el autor menciona que lo que le faltó al momento de nacer, Jesús lo completó. El Creador que hizo este hombre y que lo dejó con esa deficiencia, con este propósito, entonces ahora lo completa. Qué bonito saber que aquello que Dios no te dio en el momento de nacer, te lo va a dar en el momento que tú más lo necesitas. Y es así como sucede hoy. Muchas veces tú dices, quisiera tener esto, pero no ha llegado tu tiempo. Y muchas veces también cosas que tenemos, como el don de la vista, como el don de poder hablar, de poder escuchar, los 5 sentidos, a veces no son apreciados, porque como siempre lo hemos tenido, pero no así en la vida de este hombre, que nació siendo ciego y que al ver tenía una alegría que nadie le podía arrebatar. En Mateo, Marcos y Lucas, los relatos de los milagros siguen un patrón común. La descripción del problema, luego la presentación de la persona de Jesús, seguido de la curación y terminando con el reconocimiento de la curación con alabanzas a Dios. En el relato de Juan capítulo 9, esta secuencia se completa en Juan capítulo 9, versículo 7. Pero como es típico en Juan, el significado del milagro se convierte en un tema de discusión mucho más amplio que conduce a una larga interacción entre el hombre curado y los líderes religiosos. Esta sorprendente discusión gira en torno a 2 pares de conceptos entrelazados y contrapuestos: pecado, por un lado, y obra de Dios, y por otro lado, ceguera y visión. El narrador informa al lector, recién en Juan capítulo 9, versículo 14, que Jesús hizo este milagro en sábado, lo que según la tradición, no la Biblia, significaba violar el 4º mandamiento. Por lo tanto, los fariseos lo consideraron un transgresor del sábado. La conclusión de ellos fue que él no venía de Dios, pues sostenían que no guardaba el sábado. Pero a otros les parecía preocupante que un pecador pudiera hacer tales señales. Era, como quien dice, una controversia. ¿Cómo es posible que, según ellos, Jesús era pecador porque lo sanó en sábado, pero lo sanó? O sea, Dios se manifestó por medio de él, hizo una curación milagrosa. Entonces, no podía ser una persona que no venía de Dios al poder realizar las obras que él hacía, aunque ellos no entendían el por qué la hacía en sábado. La discusión está lejos de terminar, pero ya aparece una división. El ciego tiene cada vez más claro quién es Jesús, pero los dirigentes
religiosos están cada vez más confundidos o ciegos en cuanto a su verdadera identidad. Incluso hay una poesía que tenemos, una agrupación, en la iglesia de Hartford, y esta poesía tiene como título Los dos ciegos. Hay un ciego de la vista, hay un ciego del alma. En este caso, este hombre, o estos hombres, los fariseos, eran ciegos del alma, que veían menos que el que era ciego de nacimiento, porque el ciego de nacimiento tenía su panorama claro de quién era Jesús. Pero los fariseos, como ciegos espirituales, estaban cada vez más entenebrecidos, porque no veían al Salvador del mundo, no veían lo que Jesús era y lo que Jesús estaba haciendo entre ellos mismos. Así que realmente es muy interesante toda esta historia. Se hace la pregunta final: ¿qué debería decirnos esta historia acerca del peligro de estar tan cegados por nuestras propias creencias y tradiciones que pasemos por alto verdades importantes y evidentes? Aquí escribí: hay veces que estamos tan inmersos en nuestras creencias tradicionales que incluso al leer la Biblia no vemos la verdad. ¿Tú te imaginas que viendo no veas y oyendo no oigas? Así que eso es terrible. Es una condición que Jesús describió de aquellos que en un sentido cometen el pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque ya ellos están cerrando la puerta al Espíritu Santo. Ese es el problema, no es otra cosa. Así que aquí vemos que hay preconceptos tan arraigados que no permiten que la persona pueda avanzar en su vida espiritual. Y yo estoy hablando por mi propia familia, mi familia en sentido general. La mayoría son de denominaciones y yo con tanto que tengo que darle y ofrecerle, y cuando hablo con algunos de ellos no me escuchan. Y lo mismo yo sé que le pasa a cada uno de ustedes. Tienen familiares, tienen amigos, compañeros de trabajo, que ustedes le explican y es como si le entrara por un oído y le saliera por el otro, porque la gente no entiende, no ve, no escucha. Y eso es una condición terrible que se describe aquí, de la gente que están tan cegados, tan inmersos en sus creencias, que no ven lo que dice la Biblia. Es por eso que necesitamos vivir y creer únicamente en lo que Dios revela por medio de su palabra. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que la curación del ciego, la parte 1, tiene que ver con esto que Jesús hizo, cómo esta ceguera estaba relacionada con ideas erróneas que Jesús aclara. El hecho de que él haya nacido ciego, este hombre, no significaba que él había pecado ni sus padres, sino más bien que Dios quería hacer un milagro que glorificara su nombre y que trayera consigo actos de fidelidad por parte del ciego. Y todavía se va a poner más interesante cuando se continúe y se siga hablando de la familia. Esto es una de las historias más bonitas que yo encuentro en la Biblia, donde a pesar de que quieren tirarle tierra, tirarle algún tipo de asunto negativo a lo que Jesús hizo, en todo caso Jesús se glorifica. Jesús lo que hace es todavía engrandecerse más, y eso es lo que sucede. Aunque el enemigo muchas veces quiere tirarle tierra a lo que Dios hace por medio de ti y en tu vida, Dios es aún más glorificado, y por eso alabamos y glorificamos su nombre. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración.
Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para que en ningún momento seamos ciegos espirituales, que no dejemos que las tradiciones, que no dejemos que los preconceptos, que incluso no dejemos que nuestras malas interpretaciones o nuestro ego se cruce en medio del estudio de tu palabra o en medio de cualquier cosa que podamos hacer para ti, para que de esa manera sea el Espíritu Santo el que nos hable y cada uno de nosotros pueda captar, pueda incluso compartir tu palabra de una manera correcta. Bendice a nuestra familia, ayúdalos a salir del error, aquellos que todavía están claudicando entre dos pensamientos o siguiendo doctrinas y mandamientos de hombres. Ayúdanos a poder explicarle a ellos, a los compañeros de trabajo que tengamos, algún hermano incluso de la iglesia que tenga algún error. Ayuda, oh Dios, para que tú te glorifiques por medio de cada situación que nos rodea. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este miércoles 9 de octubre, la curación del ciego parte 2. Y esto se va poniendo más interesante en el marco de esta lección número 2, señales de divinidad, con el texto a memorizar de Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Jesús respondió: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Y así como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, audios de bendición con Omar Medina. Pueden hacerlo vía WhatsApp al 484-838-8989, 484-838-8989, y también recuerden el correo electrónico omarmedina113@me.com, omarmedina113@me.com. Recuerden también lo que habíamos mencionado, que ustedes pueden simplemente ir a la página de Patreon para colaborar con este ministerio, porque la idea es poder hacerlo de autosostén. Esa es una idea, ese es un proyecto que entendemos que puede traer mucha bendición a la iglesia en sentido general, y cientos y miles de personas pueden beneficiarse de todo lo que hacemos si ustedes también así colaboran y entienden que este proyecto debe ser algo permanente y expandido para no solamente producir este audio que se produce diario y también el otro que se produce cada jueves, sino para hacer todavía más cosas para seguir alimentando la fe de todos los que puedan escuchar estos audios. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.